buenos días. Está llegando también la gente, las personas registradas al evento. Muchísimas gracias a Natalia, eh, a Ana y a Claudia. Es un gusto verles, aunque sea por este medio, y que podamos tener este espacio de conversación, de difusión de su trabajo, de las ideas y compartirlo con las personas registradas en el evento y especialmente también en colaboratoriafeminista.com, que es el site de la red colaboratoria para la gobernanza feminista, que ha sido un esfuerzo importante, voluntario, de servicio de muchas académicas, analistas de políticas públicas, funcionarias, activistas que nos hemos reunido para construir, ya van a ser en poco 3 años. Eh, y bueno, el tema que nos convoca hoy me da mucho gusto, creo que es importante que, que nos adentremos seriamente en la economía feminista y más en relación al tema de cuidados, que será también el tema de la próxima conferencia regional de las mujeres que se hará aquí en México en agosto. Entonces, bueno, dicho esto, yo creo que no me queda más que dejarle en manos de nuestra querida Daniela Dueñas, nuestra community manager, eh, la organización de los tiempos, la presentación de cada una de ustedes y no quitarles más tiempo para que puedan exponer estas ideas tan valiosas y además de un grupo de egresadas de la Flaxo también. Entonces, eh, bienvenidas y adelante. Gracias, Gis, un gusto verte. Pues bien, ya Gis, nuestra coordinadora de Colaboratoria para la Gobernanza Feminista, ha dado la bienvenida y sin mucho más preámbulo y no quitar el tiempo de esta importante información que nos estarán compartiendo, cedemos la palabra a nuestra querida Natalia. Adelante. Bueno, buenos días a todas. Muchísimas gracias por conectarse en este día que muchas personas no trabajan, quienes son profesoras, y también extenderles una felicitación a todas y todos los docentes que estén acá. Y gracias a Ana, a Claudia, me da muchísimo gusto verlas y también a Gisela por el espacio. Y bueno, antes de empezar brevemente también conversar que somos parte, quienes vamos a exponer hoy de la red de la REFEM, que es la Red de Economía Feminista en México. Un esfuerzo también de colaboración que estamos articulando justo para promover visiones de la economía feminista en el país. Entonces, si alguna de ustedes que están conectadas se dedica también a estos temas y quiere entrar en contacto con nosotras, pues nos daría mucho gusto. Entonces, bueno, déjenme les comparto mi pantalla y yo voy a leer porque soy muy mala con el tiempo. Entonces, voy a leer algunas reflexiones sobre este tema lo he empezado a trabajar de manera reciente, entonces son apenas primeras aproximaciones conceptuales al tema de desigualdades y financiamiento de los cuidados, ¿no? Entonces, bueno, desde hace varias décadas, como ustedes saben, el movimiento feminista ha impulsado los cuidados como un tema de interés público y que por lo tanto debe dejar de ser privatizado, feminizado, precarizado, lo que ya sabemos, ¿no? La demanda de los cuidados al centro ha sido poderosa en tanto ha permitido imaginar cambios estructurales y pensar en sistemas económicos que no se organicen a partir de la acumulación de capital en manos privadas, sino a partir de la sostenibilidad de la vida y del aprovisionamiento de los medios necesarios para sobrevivir para todas las personas. Esto quiere decir poner los cuidados al centro. Cuando decimos eso de poner los cuidados al centro, lo que estamos diciendo es que queremos invertir jerarquías de producción y de consumo y queremos privilegiar aquellas formas y actividades que permitan que los cuidados sean el horizonte político y económico de la sociedad. Aunque posicionar esta demanda ha sido muy poderoso, creo yo, me gustaría reflexionar sobre la importancia de siempre que hablemos de los cuidados, hablar en su vínculo indisociable con la clase social. Es importante comprender que este binomio, que es cuidados y clase, es mutuamente constitutivo, es decir, que no puede entenderse uno sin el otro. Por supuesto que el género es transversal a esta conceptualización,
porque tanto los cuidados como la clase social están encarnados en cuerpos particulares y de manera primordial en cuerpos feminizados. Pero creo, y esta es la propuesta que les hago, que hay un equívoco conceptual y político cuando solo privilegiamos el binomio cuidados y género y dejamos fuera la clase. Las teorías de la reproducción social en la economía feminista son útiles para avanzar en esta conceptualización de clase y cuidados y para subrayar cómo es que los cuidados toman formas particulares siempre delimitados por la clase social. Las teorías de la reproducción social son un cuerpo muy variado, hay muchas autoras escribiendo eso. Aquí voy a mencionar solo dos postulados básicos que me permitirán finalmente llegar a el tema del financiamiento de los cuidados. El primer postulado es que para la economía feminista y para estas teorías de la reproducción social, los cuidados son solo una parte de una categoría más amplia a la que vamos a llamar reproducción social. Y esa parte que es la reproducción social es el otro constitutivo de la producción, ¿no? Esto quiere decir que los cuidados siempre tienen lugar en condiciones materiales particulares, a las que a mí me gusta llamar las estructuras del cuidado o las estructuras de la sobrevivencia, y otras personas llaman simplemente reproducción social. Por ejemplo, sabemos que las mujeres son quienes en mayor medida dedican tiempo a cocinar, ¿no? Y que cocinar es una actividad que consideramos un trabajo de cuidados. Sin embargo, la reproducción social va a señalar que es importante no solo saber quién cocina y por cuántas horas, y que ahí ya sabemos que son mayoritariamente las mujeres, sino además nos vamos a preguntar otra serie de preguntas que tienen que ver con la materialidad de esta actividad, ¿no? Nos vamos a preguntar em, ¿qué cocina? ¿Cómo adquiere esos alimentos? Si los compra, si son gratuitos, si los produce ella misma para autoconsumo. ¿Cuánto le cuesta eso que cocina? ¿Qué porcentaje del ingreso familiar representa la compra de alimentos? ¿A qué tipo de alimentos accede cada familia? Si son nutritivos, si no. ¿Con qué herramientas se cocina? Si es con un horno de leña, con una freidora de aire. Y así con cada actividad que nosotras podamos pensar de actividad de cuidado, estas teorías de la reproducción social van a insistir en la materialidad de eso, ¿no? En lo material, en cómo, con qué herramientas, cuánto tiempo, cuánto cuesta, etcétera. Em, la reproducción social entonces hace referencia a todas estas estructuras en las que sucede la vida cotidiana, particularmente aquellas estructuras que son indispensables para vivir, ¿no? Lo que necesitamos para sobrevivir, para cuidar nuestros cuerpos, que es alimentación, vivienda, salud y acceso a cuidados, precisamente. Y bueno, y ahí sumamos educación, porque consideramos que también es indispensable, ¿no? La segunda premisa de estas teorías de la reproducción social es que todas estas estructuras de las que estamos hablando tienen una relación co-constitutiva con el espacio de la producción. Y en ese sentido son parte de un sistema económico y de una totalidad social capitalista. Es decir, nada de lo que pasa con los cuidados y las estructuras del cuidado, de las que hablamos, es ajeno a lo que sucede en el mercado de trabajo y de manera particular no es ajeno a la atención principal que tiene lugar en el mercado laboral, es decir, la venta de la fuerza de trabajo, el ingreso, el salario, a un precio que las trabajadoras querrán, por supuesto, que sea más elevado y que las empleadoras querrán que sea menor, ¿no? Esta tensión que hay siempre de dónde, en qué nivel se va a fijar el ingreso o el salario. A esto nos referimos cuando hablamos de clase social y no solamente de nivel de ingresos, ¿no? Sino a cómo este nivel de ingresos es el resultado de antagonismos, tensiones, relaciones de poder, etcétera. La clase social se define, por decirlo de alguna manera, en el espacio de la producción, es decir, en el mercado de trabajo, pero se expresa no solo ahí, sino de manera principal en el espacio de la reproducción y la sobrevivencia de los y las trabajadoras, ¿no? Bueno, estas propuestas teóricas son importantes porque nos permiten preguntar qué pasa en términos de clase, con estas tensiones de clase, con los diferentes arreglos en torno al cuidado que se proponen desde el espacio de actuación político e institucional. Partimos de una situación en la que estamos y en la que hemos estado históricamente, que ya sabemos, ¿no? Donde hay una gran injusticia, donde género, raza, clase configuran la distribución de cuidados y la materialidad de la reproducción social de formas muy desiguales. Sabemos que son principalmente las mujeres quienes se encargan de estas tareas, pero sabemos que son principalmente las mujeres de la clase trabajadora quienes tienen que realizar estas condiciones, estas tareas, estas actividades en condiciones de extrema precariedad y sin alternativa posible, puesto que el ingreso propio o familiar es insuficiente para trasladar parte de estas actividades al mercado. Es decir, no las pueden, las tienen que hacer ellas de manera no remunerada. Por el contrario, las familias, y dentro de estas las mujeres de cada familia, tienen que reducir al máximo los costos de la reproducción social
para garantizar la sobrevivencia. Y ahorita vamos a hablar un poco de cómo se reducen esos costos de la reproducción social. Bueno, en los inicios de la teorización sobre reproducción social, que tiene ya mucho tiempo, es como de los 70, pero en las últimas décadas ha tenido como un resurgimiento muy potente desde el 2010 más o menos para acá. Se planteaba que el trabajo reproductivo de las mujeres de la clase trabajadora, esto seguro ya lo han escuchado, sobre todo quienes estén más familiarizadas con las teorías del feminismo marxista, ¿no? Que ese trabajo que hacían las mujeres de la clase trabajadora no remunerado era de facto un subsidio a la acumulación de capital, ¿no? ¿Por qué? Porque permitía que los salarios fueran menores y complementaban estos salarios o estos ingresos del trabajador con el trabajo no remunerado realizado por las mujeres dentro de sus hogares. Esto puede seguir siendo cierto, pero desde hace varias décadas, por lo menos dos, numerosas autoras han planteado que vivimos en un mundo completamente diferente. O sea, que el mundo y el patrón de acumulación de capital a nivel global ahora es completamente diferente. ¿Y esto por qué? Pues bueno, porque el principal motor de la acumulación ahora es el capital financiero y no el capital industrial como fue en el pasado, ¿no? Esto nos va a importar mucho para analizar qué pasa con la reproducción social en este régimen global de capital financiero. ¿Y qué pasa con la reproducción social y su creciente entrelazamiento con el mundo financiero y con los flujos de capital privado? Autoras como Premila Nadesan plantean que la reproducción social ha dejado de ser un subsidio para el capital, como decíamos antes, y se ha convertido, por el contrario, en una fuente de ganancia creciente, como que es la nueva actividad de donde se puede extraer este valor y esta acumulación. La industria de los cuidados, por ejemplo, a niñas, personas mayores y personas enfermas, es una de las más rentables actualmente en el mundo y con mayores tasas de crecimiento en la actualidad. Y esto, por supuesto, después de la pandemia quedó clarísimo cómo todas estas farmacéuticas, todos estos hospitales privados se enriquecieron muchísimo, ¿no? Que eso está conectado, por supuesto, con los cuidados y con esto que hablamos de la reproducción social. Entonces, de forma muy esquemática, digamos que los cuidados pueden ser realizados de forma no pagada y privatizada o puede ser distribuido. Las estructuras de la reproducción social, alimentación, vivienda y salud, pueden asignarse de forma pública o de forma privada. En la actualidad, como no tenemos un sistema público de cuidados, tanto la redistribución de las tareas de cuidado como el acceso a las estructuras de la reproducción social tienen lugar a través del mercado como mecanismo de asignación. Este mecanismo ya sabemos que funciona con base en el ingreso y este ingreso, como sabemos, para la mayoría de la población mundial es el resultado de su participación en el mercado de trabajo. En el caso de México, por ejemplo, más del 60% de la población tiene como principal fuente de ingreso el salario. Puesto que ni el cuidado ni las estructuras de la reproducción social tienen un estatus distinto en el mercado, sino que funcionan como cualquier otro servicio o mercancía, su oferta está sujeta a su rentabilidad y su demanda está sujeta al ingreso de quienes somos conceptualizadas como consumidoras o clientas. Como se ha argumentado desde la economía feminista, el mercado no es neutral, sino que reproduce desigualdades sociales. Y bueno, en este caso lo vemos de una manera muy cruda y muy transparente, ¿no? Quienes tienen ingresos suficientes, quienes ganan lo suficiente, tienen ingresos suficiente, pueden acceder a cuidados y a estructuras de la reproducción social, y quienes no tienen ingresos tendrán restricciones tanto en el acceso como en la calidad de eso que reciben, ¿no? Para evitar la profundización de estas desigualdades, es indispensable que los cuidados y las estructuras de la reproducción sean conceptualizados como derechos, no como cualquier otro bien o servicio. Es decir, que el acceso a estos esté garantizado para toda la ciudadanía, independientemente de su nivel de ingresos. Pero esto, ¿cómo se puede lograr? Bueno, esto solo se puede lograr por medio de políticas públicas que provean estos recursos de manera gratuita, universal y progresiva, a través no solo de un sistema nacional de cuidados, sino también de subvenciones y provisión gratuita de alimentos, salud, vivienda y educación, por lo menos. Cuando traemos esta discusión al terreno de lo público y lo redistributivo, esto que estamos diciendo, es indispensable situarla dentro del marco del estado de bienestar. Lo que queremos es que haya un estado de bienestar, ¿no? No puede haber políticas redistributivas de reproducción social sin gasto público, es decir, sin un estado que limite y en muchas ocasiones suplante al mercado. Sin embargo, bueno, como se podrán imaginar, esto representa un reto mayúsculo en los estados actuales, principalmente en el sur global, en donde para empezar el estado de bienestar nunca logró implantarse como un modelo que beneficiara a la mayoría de la población trabajadora. Como resultado de la economía política internacional, los gobiernos del sur global deben ajustarse a una estricta disciplina macroeconómica que dicta que debe evitarse el gasto, el déficit, que se deben continuar con reglas de política económica conservadoras, orientadas a lograr la estabilidad por sobre todas las cosas.
Además de esto, la mayoría de los estados del sur global han incrementado sus niveles de deuda pública en los últimos años, particularmente después del COVID-19, lo que implica que deben destinar gran parte de sus ingresos al pago de la deuda y de los intereses que de ella se derivan. De esta forma, a pesar de las muy variables orientaciones ideológicas de los gobiernos, es un hecho que impulsar políticas de redistribución y crear un estado de bienestar requiere recursos que en la actualidad los estados no tienen, ¿no? Los estados tienen muy poquito espacio fiscal. Ante esto surge la pregunta urgente de entonces cómo financiar los cuidados, de dónde va a salir ese dinero, ¿no? En este panorama han surgido alternativas que, lejos de cuestionar las desigualdades de clase, profundizan estas y engarzan de manera más contundente la reproducción social a la iniciativa privada y al capital financiero. La primera de estas alternativas se da en el ámbito macro por medio de estos proyectos que se conocen como proyectos de participación público-privadas o PPPs, eh, que consisten en una alianza entre el sector público y el privado, como su nombre lo dice, de manera más concreta en que el sector privado aporta el capital inicial para obras y servicios de interés público, mientras que el sector público asegura la rentabilidad de esta inversión, minimizando el riesgo y garantizando un margen de ganancia para las empresas privadas. Esto resuelve en el corto plazo y en el mediano plazo el tema del financiamiento, ¿no? El tema de dónde va a salir ese dinero, bueno, pues ese dinero viene del sector privado, pero compromete al sector público y no está claro que represente un beneficio neto para la ciudadanía. Sobre esto hay muchos matices, hay muchos casos que tendríamos que analizar caso por caso cómo han funcionado estas PPPs eh, en varios países que ya se están llevando a cabo, ¿no? Las PPP se han usado para financiar diversos proyectos de desarrollo social, no siempre ligados al cuidado, pueden estar financiando cosas de energía, de infraestructura, de otros temas de interés social. En años recientes, organismos multilaterales como el Banco Mundial ha estado planteando este modelo de financiamiento como una posible vía frente a la exigencia creciente de los cuidados y de implementar sistemas de cuidados. Hay países que ya están experimentando con esto, por ejemplo la India, que tiene una de las mayores iniciativas de PPP referidas a un sector clave de la reproducción social, que es la salud. En este país existen los seguros de salud con aportaciones públicas, es decir, que el Estado paga estos seguros de salud, pero son provistos por hospitales privados, ¿no? Que fueron construidos por empresas privadas en estas PPPs. Aunque en teoría esto ha incrementado el acceso de las poblaciones más vulnerables a los servicios de salud, en la práctica estos modelos replican exclusiones a través de varias vías. Por ejemplo, se niegan servicios de salud a la población que no puede pagar los costos adicionales, se limita la información que se da al público sobre los servicios a los que pueden acceder, se niegan servicios o por el contrario, y esto es particularmente grave desde el punto de vista feminista, se prescriben procedimientos innecesarios como un número muy elevado de histerectomías y de cesáreas y otro tipo de intervenciones que por supuesto van a ser cobradas una parte a los usuarios y otra parte al Estado. En el largo plazo hay evidencia de que este tipo de políticas puede incluso ser más costosa, porque ya voy a terminar, Dani. En el camino puede ser incluso más costosa para el erario público que el establecimiento de hospitales públicos. En el camino, sin embargo, es la iniciativa privada quien se beneficia de estas inversiones que precisamente por ser privadas deben tener un margen de ganancia suficientemente atractivo. Bueno, la segunda no me voy a detener mucho porque es este esquema solidario donde se paga una parte con aportaciones individuales, una parte con aportaciones de las empleadoras y otra parte con aportaciones del Estado, ¿no? Pero bueno, aquí el primer obstáculo que tenemos para esto pues es la necesidad de formalizar y formalizar el empleo, como ya sabemos, representa tensiones de orden político porque representa de facto un incremento en el precio de la mano de obra, lo que hablábamos al principio de estas tensiones de clase, ¿no? Y finalmente, lo que les quería decir también, que me parece muy importante, es que ante la ausencia de políticas redistributivas de la reproducción social, las familias de clase trabajadora quedan como cada vez con menos opciones para satisfacer sus necesidades vitales, como dijimos. Estas, estas necesidades tienen que ser satisfechas, ¿no? Y aquí finalmente ha entrado un último factor que merece ser explorado, que es el crédito de fácil acceso, pero de muy elevados costos, dirigido a los sectores populares, principalmente a las mujeres de sectores populares, que de manera creciente se usa para resolver necesidades cotidianas de reproducción social. Wilkis, Gago y otros autores han mostrado cómo el crédito para mujeres es cada vez mayor y cómo las familias dependen cada vez más de este crédito para gastos básicos de reproducción social como comida, pagar cuentas de salud, pagar la renta, entre otros. Esto fortalece el engarzamiento de las actividades de cuidados y reproducción social al capitalismo financiero, sobre todo porque estos créditos tienen tasas de interés muy elevadas, ¿no? Son de los más caros que hay
Entonces, personas que no tienen ingresos para satisfacer estas necesidades, es decir, para comprar comida, por ejemplo, deben recurrir a créditos que son muy caros para sobrevivir. Podemos profundizar en cada uno de estos ejemplos y modelos de financiamiento, pero para concluir me gustaría decir que los servicios de cuidados y las estructuras de la reproducción social son fuente de ganancia para quienes pueden proveerlos en el espacio del mercado. Y aquí no nos estamos refiriendo a las trabajadoras precarizadas de esta industria, sino a quienes son dueños o dueñas de la industria misma. Los asilos privados para ancianos, las guarderías privadas, los colegios privados de jornadas extendidas, los hospitales privados, las agencias privadas de enfermeras y cuidadoras a domicilio, el mercado inmobiliario, el mercado de la alimentación, entre otros, son de los sectores más activos y rentables de la economía. Los cuidados son muy rentables y es claro que en este contexto son pocas las familias y personas que pueden acceder a esto por medio de sus ingresos. Em, para el resto, las opciones disponibles son seguir dependiendo del trabajo no remunerado de las mujeres, recurrir a la deuda de alto costo para enfrentar estas necesidades y también disminuir al máximo el costo de la reproducción social, es decir, ir menos veces al médico o ir al médico más barato o comprar la comida más barata o dedicar menos tiempo de cuidado necesario a niños, niñas y personas mayores, entre otras estrategias. Precisamente por eso, por esta razón es que desde la economía feminista insistimos en la necesidad de hablar de cuidados y clase social, de análisis interseccionales que reconozcan la importancia de la clase, el género y la raza. Em, por las razones expuestas, en este momento de creciente concentración de la riqueza, el acceso a los cuidados y a las estructuras de la reproducción social se expresa como una desigualdad de clase de forma mucho más aguda que como una desigualdad de género. Esto no quiere decir que el género no importa, sino que quiere decir que el género siempre es encarnado por mujeres de clases particulares. En este sentido, hablamos de mujeres que tienen garantizada la reproducción social para ellas y sus familias por su pertenencia de clase, por su nivel de ingreso, y mujeres que se encuentran haciendo malabares entre las deudas, el trabajo no remunerado, el trabajo remunerado y las estrategias de sobrevivencia que logren poner en juego. Gracias por darme unos minutos más, compañeras. Gracias, gracias a ti, eh, Nati. Y pues sí, como bien dices, es un tema que hay que trabajar y ahondar todavía en ello. Es por eso que podemos continuar con Ana Escoto, que nos puede hablar sobre la infraestructura estatal de cuidados, el tiempo no remunerado y la participación económica femenina en México. Ana es doctora en estudios de población por el Colegio de México y profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además, investiga temas como mercados laborales, desigualdad y sostenibilidad de la vida. Gracias, Ana, por estar aquí. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir también déjenme, no, ahí está. Muchísimas gracias. No sé, ¿ya se ve mi pantalla? Sí, ya se ve. Sí. Ok. Bueno, voy a hablar un poquito de esta relación que podría tener la infraestructura de cuidados y la participación laboral femenina que está mediada por muchas cosas. Me encanta que me haya precedido Natalia porque pone un par de cosas en la mesa que también voy a discutir. Entonces, lo primero es discutir cómo vemos la inserción laboral de las mujeres, ¿no? Desde perspectivas como bastante macro, ¿no? Nos dicen que, bueno, que la inserción laboral de las mujeres es un vínculo innato con el desarrollo. Yo soy demógrafa, entonces la idea del dividendo de género es una cosa que dice, bueno, nos estamos perdiendo eh, tanta producción porque las mujeres no están produciendo, que sí están produciendo. Entonces, hay una tensión, ¿no? Justamente en por qué las mujeres salen a trabajar y creo que en América Latina, como en México, tenemos estas dos vertientes. Una que es un proceso propio de emancipación, que las mujeres quieren salir, participar en la vida pública, participar que está marcada también en el capitalismo por ser productivas, pero también otro tiene que ver con el proceso propio de precarización de la vida, ¿no? Donde dado que todos estamos en un régimen de bienestar súper mercantilizado y como bien decía Natalia, el único ingreso que tenemos es el salario y la única manera de acceder al bienestar es a partir de la compra de bienes y servicios, ¿no? Entonces tenemos que salir a trabajar si queremos vivir, ¿no?
Lo otro es cómo medimos la inserción laboral. Yo ahorita he tomado la versión más básica, que es, bueno, se trabaja que estoy dispuesta a trabajar. Bueno, ahorita en algunas partes hablo de la participación económica, que es al menos tratar de estar buscando activamente empleo en las últimas 3 semanas o haber trabajado al menos una hora en la semana. He tenido experiencias modelando otros tipos de inserciones, por ejemplo, a lo largo de un periodo más amplio, como los 5 trimestres del ENOE, y ahí vemos que las mujeres en esta calidad de intermitencia estamos subestimando su participación. ¿Y qué es lo que va a determinar la inserción laboral de las mujeres? Entonces ahí ya lo sabemos, hay procesos como muy micros, individuales, de cambio, aumento de la educación, etcétera, etcétera, y procesos macro que tienen que ver con, por ejemplo, los cambios en las formas de pensar, las crisis macroeconómicas, etcétera, ¿no? Entonces, en México, ¿no? Se ha estudiado la inserción laboral como un indicador de relaciones más igualitarias y también está la idea de este bono demográfico que nos estamos perdiendo porque no estamos incluyendo a las mujeres. Entonces, hay un montón de mujeres en su casa que deberían de estar produciendo para el capital, que sí lo están, pero digamos, como no se ve en el PIB, se piensa que es un espacio perdido, ¿no? Eh, hay Ha habido bastantes avances, pero la verdad es que aún así el comportamiento de las instituciones y las expresiones del modo de producción capitalista van a estar realmente diferenciadas por género y esto va a afectar también a la inserción laboral femenina, ¿no? Por otro lado, no se me marcó algunas que tenía de colorcito. Obviamente por la misma división sexual del trabajo, de que ya hablaba Natalia, ¿no? Esto muchas veces hay una interdependencia entre las estructuras, negociaciones, posición en el hogar, diferencias geográficas que van a afectar a la participación laboral femenina porque también tenemos este otro trabajo no remunerado, ¿no? Sin embargo, ¿no? Últimamente, ¿no? Muchas veces se hablaba que las mujeres entraban y salían del mercado de trabajo a lo largo del ciclo de vida, muy marcado por el ciclo de vida reproductivo, pero últimamente eso también en México ya no se está viendo y digamos que hay un patrón más masculino. Ahorita les digo a qué se refiere eso del patrón más masculino a lo largo de las edades. Y en realidad, ¿no? Hay una inserción también que es precaria de las mujeres porque muchos elementos que constriñen a la participación también dan cuenta de menores niveles de negociación en los sectores más productivos, como la misma segregación laboral, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con el patrón masculino? Es que durante mucha época, digamos, antes las mujeres tenían este patrón como bimodal, donde entraban y salían justamente del mercado de trabajo, y este es, digamos, el de los hombres, ¿no? Entonces cada vez las mujeres se van haciendo así que no salen, ¿no? No salen, entonces eso implica una doble carga, una doble jornada, una jornada simultánea en muchas ocasiones, que es distinto porque la doble jornada es secuencial y la simultánea es que se hace al mismo tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, lo que vamos a tener es que también los espacios para que las mujeres se inserten al mercado de trabajo son segregados y están marcados justamente por el cuidado, que como ya bien sabemos es esta relación interpersonal y que puede ser que tiene una organización social marcada por diferentes actores y que ya sabemos que en América Latina la resuelve realmente las mujeres, los hogares y las mujeres, ¿no? ¿Y por qué sería tan mala la segregación? Bueno, la segregación de espacios siempre es mala porque no nos permite relacionarnos con otras personas, pero en el caso específico del mercado laboral es que la segregación ocupacional está relacionada con actividades de menor estatus y condiciones de trabajo desfavorables. Entonces, en algún momento hice estos ejercicios donde vemos que la segregación ocupacional también reduce los espacios y por tanto también la contribución de las mujeres en el empleo. Entonces, en estados más segregados vamos a tener también menores participaciones, ¿no? Es como se nos reduce el menú, ¿no? Tengo menos espacios donde entrar, ¿no?
Y bueno, esto me lleva a hablar un poquito de la infraestructura de cuidados y esta diapositiva me la robé de una presentación que di ayer, que ya vi que Pablo del DIF está por acá, que estuve también presentando esto, sobre qué pasa entonces y cuál es la relación que existe con la infraestructura de cuidados. Y es que también, ¿no? Primero, históricamente se ha estudiado esto como qué es lo que motiva a las personas a utilizar los servicios de cuidado temprano, ¿no? Sabemos que uno de los mayores detenimientos, y como lo veíamos antes de la entrada y salida de la participación, era justamente estos momentos reproductivos donde las mujeres tenían hijos muy pequeños. Entonces, sin embargo, esto ha ido cambiando, pero las decisiones tienen que ver con las características propias de la madre que están a nivel a un nivel micro, las características del hijo, hija, hije, el nivel socioeconómico, algunos elementos de cultura, también el espacio de dónde está la infraestructura, el costo, la ubicación, las redes vecinales, si realmente están insertas y algunos elementos culturales que son un poco difíciles de mover. Por ejemplo, sabemos que mandar a nuestros hijos pequeños a veces implica también castigos, ¿no? Castigos sociales, eres mala madre si abandonas a tu hijo muy pequeño, etcétera, 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 ¿no? En el caso de México, ¿no? Según datos de la ENACIC, solo el 44.8% de la niñez entre 0 a 5 años asiste al preescolar, guardería o estancia. Ay, ¿qué pasó ahí? Bueno, este, y este servicio se utiliza en promedio en menos de 4 horas diarias, y ya le puedo enseñar algunos datos de horas. Me avisan el tiempo porque creo que la dejé muy larga. Y los niños están cuidados, ¿no? Tienen 1.43 cuidadores, pero la mayoría son mujeres, ¿no? Acá, si nosotros podemos observar, aquí yo lo que tengo es esta asistencia mediada por el arreglo familiar del niño, que si reside con ambos padres, con monoparentales, que básicamente con la madre, y 3 generaciones, lo que podemos ver es que, y esta es la edad, lo que podemos ver es que obviamente niños menores de 3 años es bien difícil que asistan, pero ya a los 5 años ya la inserción en el kinder en 4, a la edad 4 y a la edad 5, pero vemos una alta tasa digamos, una tasa más temprana de participación para estas mujeres, los niños que viven en hogares monoparentales. Entonces, también esto es un elemento que influye en este nivel micro, ¿no? Sin embargo, no hay un desajuste, ¿no? Cuando se les pregunta por qué no mandan a los niños o niñas y niñas, el 80% dice que porque no hay necesidad porque está pequeño. No, no sé cómo salieron estas respuestas del ENACIC, la verdad, estas son las que estaban, pero digamos hay un 7.5, un 3.24 y un 1.53 que nos dice que de esos que no asisten hay más de un 10% que sí quiere usar los servicios, pero no puede porque no los puede pagar, porque no hay centros o porque los horarios no se ajustan. Entonces vamos viendo esa desarticulación entre las necesidades y lo que existe, y esto a nivel macro ya lo vamos a ir viendo aún más, ¿no? Entonces, si uno a esta demanda, lo que vamos a ver es que, primero, la tasa de afiliación sigue siendo un elemento importante, pero el logaritmo de los ingresos se vuelve estadísticamente significativo. Esto quiere decir que hay una relación negativa entre la demanda de cuidados y los ingresos. A mayores ingresos, menor demanda de estos servicios y viceversa, ¿no? Entonces, esto quiere decir que tenemos mucho por qué trabajar. Entonces, bueno, hoy ya me ataño a la parte eh, y voy hacia la participación económica a nivel estatal, ¿no? Entonces, cuidar a los niños implica un gasto, ¿no? Si yo sumo, por ejemplo, el gasto en guarderías que está en la ENIC del 2022, el gasto son como 4 claves que están acá y lo veo a niveles estatales. Lo que vemos es que participar también tiene un costo, ¿no? A las mayores niveles de participación económica están asociados a menores costos
a menores costos en el gasto, ¿no? Y entonces ahí hay una desarticulación, porque entonces significa que sí. Hay unas mujeres saliendo, ¿quién está cuidando a los niños? Y ya sabemos que las mujeres son las que los cuidan, entonces pues esos son otras mujeres, ¿no? El gasto en cuidados, además, tiene un efecto positivo con la cobertura de guarderías que hay a nivel estatal, ¿no? Que es una relación entre el número de establecimientos y la población objetiva. Entonces, lo que vemos es que, entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Quién está usando las guarderías? Por eso yo les decía, esta es una historia de desarticulaciones, ¿no? ¿Quién está usando las guarderías? Y el asunto es que la oferta específicamente de guarderías es netamente privada. Si nosotros vemos, por ejemplo, la relación que hay en establecimientos ya de educación media, estos son de educación media, es el nivel de la CIAN, la relación entre privado y gubernamental, entonces, claro, si hay más participación estatal, hay menos gasto en cuidado, ¿no? Porque este es un sector donde participa más el Estado. Entonces, ¿cómo vamos modulando esa relación? Y por eso les ponía yo aquí el diamante de cuidados, ¿no? Porque la idea es que ¿quién provee el cuidado? O lo hace el Estado, o lo hace la familia con horas de cuidado, o con gasto de cuidado, o lo hace las redes comunitarias, ¿no? Entonces, ¿quién está cuidando? ¿Qué pasa con el cuidado cuando las mujeres salen? Entonces, hice unos modelos logísticos que buscan analizar justamente cómo la expansión de infraestructura impacta en la participación económica de las mujeres, mujeres que habitan en hogares con niñas o niños menores de 15 años, son mujeres entre 24 y 64 años, que son mayores a la edad escolar y menores que la edad de retiro, ¿no? Para no, porque luego la inserción... eh, podría haber ahí una como suerte de endogeneidad si estoy midiendo, por ejemplo, presencia de nivel de centros escolares y las mujeres están asistiendo a la escuela todavía, etcétera, etcétera, si están muy jóvenes, ¿no? Y la idea es que el trabajo de cuidado, remunerado o no remunerado, está distribuido de manera desigual y que la ampliación de la oferta institucional podría incidir en la organización interna del hogar, facilitando la inserción laboral femenina. Entonces, para acá incluye algunas covariables. Una covariable muy importante es cuántas horas de cuidado hacen las mujeres en el hogar. Si la mujer es una madre residente, le digo yo, es decir, si hay un hijo residente en el hogar, la edad, obviamente, un término cuadrático, el nivel educativo, el estado conyugal, la relación con el jefe, que llamamos posición en el hogar, algunos elementos del hogar, por ejemplo, si hay presencia de adultos mayores, el tamaño del hogar, bueno, ahí no es tanto del hogar, el tamaño de localidad, si un quintil socioeconómico, pero quitando el aporte de las mujeres que trabajan, porque si no sería como endógeno, la presencia de hogares extendidos, el acceso de seguridad social en el hogar, si al menos una persona tiene acceso a seguridad social como un elemento institucional, y introduje un par de variables estatales. También se modificó la estimación de los errores estándar a este nivel para poder incluir estas variables, que son 3 indicadores de demanda, equidad, de demanda de cuidados, equidad de cuidados y de cobertura de cuidado. ¿Cómo están estas? Tengo de infraestructura, se hizo un ranking donde veo la cobertura total más el proceso como esta relación entre privado y público, y entonces se hizo un ranking, se hizo unos puntajes para las escuelas de educación básica y las guarderías, y luego se hicieron 4 grupos. En la demanda de cuidados incluimos indicadores de porcentaje de población que tradicionalmente se ve como la de mayor demanda de cuidados de receptores de cuidado, que son los niños, la población adulta mayor y la población con alguna discapacidad. Esto lo hizo con datos censales. Y la equidad, que tiene que ver con la brecha de cuidado a nivel estatal entre hombres y mujeres, y la tasa de participación del cuidado entre hombres y mujeres, y la brecha económica a nivel estatal, ¿no? Para tomar en cuenta esos elementos como más macro que les hablaba al principio. Entonces, bueno, ahí están los estados, ¿no? Pero lo importante
es cómo se ve la participación femenina a partir de estas configuraciones. Entonces acá yo tengo los niveles de infraestructura y acá, por ejemplo, tengo los grupos de los estados según su demanda. Todo esto es relativo, como ustedes ven. O sea, tener un muy alto nivel de infraestructura no significa que sea lo mejor, sino que es lo que hay más en este país, igual que la baja demanda y la alta demanda, ¿no? Todo es relativo. Entonces, lo que vemos es que la participación de estas mujeres entre 24 y 64 años, vemos que realmente uno pensaría que en los lugares de más alta demanda sería menor, pero no es así. Y cómo la infraestructura no responde realmente a estas demandas y vemos que hay aquí menores participaciones, etcétera. No hay relaciones lineales como esperaríamos. Y lo mismo sucede con la equidad, ¿no? En elementos de muy alta equidad vemos que sí hay mayores niveles de participación, pero vemos también que en muy baja equidad y muy bajo nivel de infraestructura también hay alta participación. Entonces, ¿qué está pasando, no? Para eso, corrí tres modelos: un modelo sin interacciones, un modelo con interacción de los índices estatales con el quintil económico y del tiempo que hacen las mujeres. Y pues como ya imaginábamos, ¿no? Realmente cuando corro el modelo y quiero estimar los efectos marginales de esta infraestructura, lo que vemos es que no necesariamente está asociada una mejor infraestructura a mayores niveles de participación femenina, ¿no? Pero veamos qué sucede cuando yo ya incluyo, por ejemplo, esta interacción con el cuidado. Aquí yo tengo las horas de cuidado que hacen las mujeres semanales, ¿no? Sí suman más de 168 porque se suman todos los elementos de cuidado. Y vemos que en el muy bajo nivel tienen mayores niveles, pero sí vemos unas diferencias con, por ejemplo, las de alto nivel con respecto al resto, donde sí va, digamos, liberando un poco y aumentando la participación laboral en algunos niveles de las horas de cuidado, lo que podría estar asociado a esa disminución de la carga. Pero ya les voy a enseñar que la carga es sumamente alta y que quizás esas 4 horas que mandan a los hijos a las guarderías tampoco sería suficiente como para que las mujeres se puedan insertar, ¿no? En el caso de la probabilidad de participación femenina estimada según los quintelos de ingresos sin la participación de los ingresos de las mujeres, vemos que es muy interesante que pasa en el quintil más bajo, ¿no? Vemos que en el quintil más bajo la participación laboral femenina es muy alta en los niveles de bajo nivel, ¿no? De bajo nivel de infraestructura, pero luego esta va disminuyendo, pero sí hay, digamos, una recuperación cuando pasamos de alto nivel a muy alto nivel, ¿no? Entonces esto, digamos, nos está hablando que los efectos pueden estar diferenciados. Un poquitito se ve este patrón también en el segundo quintil, pero ya no se vuelve en el resto de quintiles, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa, no? Yo hice otra serie de modelos con niveles, digamos, más finos y tampoco resultan significativos, como por ejemplo introducir a nivel municipal niveles de cobertura, etcétera. Pero sí les traigo, por ejemplo, cuál sería el tiempo de cuidados en horas semanales para las mujeres, de acuerdo a si participan o no participan en el mercado de trabajo, ¿no? En condiciones también de infraestructura mayormente pública, mayormente privada o sin ninguna. Entonces sí vemos, ¿no? Que, digamos, sí hay una liberación ligera de tiempo según la infraestructura, según el tipo de infraestructura que hay en el municipio. Este está a nivel municipal, donde sí encontré este elemento que las mujeres que trabajan sí disminuyen su carga horaria, pero no tanto, ¿no? Entonces esto significa que realmente el efecto de la infraestructura no es tanto como para propiciar el aumento en la participación, sino que es tanta la carga, tanta la carga de cuidados, que lo único que hace es liberar tiempo, pero no necesariamente es suficiente como para que las mujeres salgan más al mercado de trabajo. Entonces, bueno, como para ir cerrando, porque no me quiero extender demasiado, ¿no? La idea es que ampliar la oferta de servicios de cuidado va a tener efectos redistributivos, ¿no? Y la idea es que
se reparta más equitativamente y para eso necesitamos desfamiliarizar y desmercantilizar el cuidado y que el impacto está mediado por territorios. Y aquí es donde nos falta bastante información, porque así como en algunas encuestas tenemos cuánto tiempo usted se hace al servicio médico o algo así, podríamos tener cuánto tiempo usted se hace a la guardería más cercana o algo así para poder tener una idea, porque tanto a nivel estatal como a nivel municipal, aún así es difícil ver cómo esta infraestructura puede impactar a niveles micro de las mujeres, ¿no? Estoy haciendo otros esfuerzos con el censo ampliado, pero computacionalmente también son bastante complicados, como para poder hacerlo a nivel municipal, pero realmente todavía nos falta bastante por entender cómo funciona el territorio y las ofertas para impactar directamente a las mujeres, su uso de tiempo, porque también he hecho modelos de tiempo, así como de participación laboral femenina. Entonces, la idea es que ampliar las infraestructuras públicas no garantiza automáticamente la desfamiliarización del cuidado y sin eso tampoco garantiza automáticamente la ampliación de la participación laboral femenina. Y es necesario evaluar quién accede a los servicios. Por ejemplo, ¿no? La ciudad que sale mejor calificada es la Ciudad de México y estos tienen, y digamos, es el estado y está dentro del menor demanda actual digamos, de cuidado, porque es la entidad más envejecida y también es la ciudad ahorita como más equitativa, ¿no? En términos de cómo se organizan entre hombres y mujeres. Ay, perdón, es que estaba viendo ahí y que es que vi un mensaje y pensé que era para mí del tiempo. No. Y finalmente, las desigualdades económicas también afectan la posibilidad de usar servicios externos y también hay que evaluar los costos que implica también, por ejemplo, de transporte, de hacer el uso de esta infraestructura. La gratuidad no significa que no hay un costo. Yo cuando estuve revisando los gastos, por ejemplo, vimos la relación que muchas veces el gasto de los hogares también está asociado a mayor cobertura, porque si no envías al niño a la guardería, entonces no gastas en otros elementos, entonces esto también puede estar impactando en el costo que implica para algunas familias que alguien salga a trabajar y entonces que pueda estar afectando también la inserción, ¿no? La idea es que siempre vamos hacia cómo creamos sociedades más incluyentes, qué tipo de inversión necesitamos en la infraestructura y, como dice Natalia, de dónde vamos a sacar el dinero y sistemas que familiaricen realmente el cuidado. Y recordar que el derecho a cuidar implica también a que yo cuide y a ser cuidado y a no cuidar, ¿no? El derecho a no cuidar también existe, la doble y simultánea jornada y sobre todo el derecho al tiempo libre que tienen las mujeres que, como vimos, básicamente, si no están en el mercado de trabajo, realizan 40 horas de trabajo doméstico y si sí salen al mercado de trabajo, aún así realizan 30 horas de trabajo doméstico, ¿no? Se debe trabajar en los indicadores de infraestructura y su granularidad, ¿no? O sea, cómo vemos, o sea, necesitamos más información. Las configuraciones institucionales para proveer el cuidado son diferentes a lo largo de las entidades federativas, pero ahí también implica que hay trayectorias demográficas futuras diferentes, ¿no? No es lo mismo el envejecimiento que tiene la Ciudad de México, el que tiene Chiapas, ¿no? Y por lo tanto hay necesidades de futuro diferenciadas y se necesita trabajar más a fondo en la heterogeneidad de los servicios. Yo ahorita trabajé únicamente con número de establecimientos y el tipo de establecimiento público-privado, que es lo que me da el Directorio Nacional de Unidades Económicas, ¿no? Y necesitamos más información, ¿no? ¿Qué tipo de servicio es? Más elementos necesitamos. Por lo tanto, trabajar en un sistema de información de cuidados que también me aporte información acerca de la calidad de los servicios, ¿no? Sabemos que mucha gente también evalúa la calidad del servicio de las guarderías para poder enviarlo, ¿no? Frente a lo cuida un familiar, ¿no? Entonces, estos son elementos que se tienen que trabajar. Y bueno, yo ahí me quedo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Ana. Como bien dices, hay todo un tema en cuanto al cuidado
más de verlo como un hecho aislado, que además de ir acompañado de las políticas públicas, pues sí de una acción colectiva y una conciencia y una toma de acciones. Justo nuestra siguiente ponente, Claudia Sámano, ella es profesora investigadora del CIDE, doctora en economía por la Universidad de SEX, especialista en temas de desarrollo económico y social, género y desigualdades, y podrá hablarnos sobre la carga del cuidado y el riesgo de violencia que hay tras ella. Adelante, Claudia, bienvenida. Hola, muchas gracias. No sé, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, listo. Entonces voy a compartir. Ay, ya está. Listo. Pues muchísimas gracias a Natalia, a Ana y a Gisela también por el espacio. Me alegra mucho compartir con ellas este espacio y aprender de ellas porque han sido unas exposiciones de las que eh, tanta información y sobre todo que ayuda al debate sobre el trabajo de cuidados es sumamente enriquecedor. Y bueno, yo les voy a presentar este trabajo que tiene también que ver con la carga de cuidados. Es un trabajo que realizamos junto con Lourdes Jiménez de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y bueno, estamos afinando ya algunos resultados todavía, entonces cualquier comentario al respecto es bienvenido. Y pues bueno, empezamos. Bueno, este estudio lo que busca es principalmente analizar cómo esta carga de cuidados no remunerado, que principalmente es realizado por las mujeres, cómo se relaciona con un mayor o menor riesgo de violencia de pareja en México. La motivación principal de este trabajo es que México es el único país en donde la política de cuidados tiene como parte de sus objetivos la reducción de la violencia contra las mujeres y la construcción de la paz. Sin embargo, no ha habido evidencia, digamos, que sustente en cuál es este vínculo y qué tipo de violencia, ¿no? Si es violencia de género o violencia de otro tipo. Entonces, nosotras, a partir de esta motivación, decidimos analizar si existe o no este vínculo entre la carga de cuidado y la violencia en contra de las mujeres. La pregunta de investigación específica en la que buscamos responder es si existe un vínculo significativo entre la sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerado y la violencia de pareja por razones de género. Nuestras hipótesis específicamente sostienen eh, que la sobrecarga de cuidados aumenta el riesgo de violencia por tres vías principalmente. La primera es por la dependencia económica derivada de una limitada participación laboral que impone el cuidado intensivo en el hogar, no solo a infancias, sino también a adultos mayores o bien enfermos o enfermas o con discapacidad. El aislamiento social que puede derivar esta sobrecarga al reducir las interacciones con las redes de apoyo comunitarias, con las familiares o incluso institucionales. Y la reproducción de normas de género desiguales que asignan a este cuidado como una obligación natural para las mujeres y refuerza una posición subordinada dentro del hogar
reforzando estas dinámicas de poder y de roles de género. Y pues bueno, para abordar esta pregunta, para resolverla, y ya Ana presentó también un diagrama de este enfoque ecológico, especialmente para el cuidado, y aquí lo retomamos para el caso de la violencia, porque bueno, también la ENDIRE, la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones familiares en México, su enfoque, el enfoque metodológico, está sustentada en un enfoque ecológico que considera la violencia como un fenómeno multifactorial donde se entrelazan distintas eh, esferas de la vida de las mujeres. Esto fue propuesto por Bronfman en 1987, después Hayes la adaptó para el caso de la violencia contra las mujeres, donde, como les comentaba, todas las esferas están, la esfera familiar, la individual, la comunitaria y la social, se interrelacionan entre sí y de alguna forma se vinculan en el caso de la violencia, ¿no? En antecedentes de violencia, en el caso de las mujeres, en violencia en el hogar cuando son pequeñas, tienden a reproducirse posteriormente dentro de su entorno familiar, etcétera. Y bueno, este es el enfoque ecológico. El enfoque ecológico que también en el que está sustentado la encuesta de las dinámicas familiares, que es la ENDIRE, estos son las esferas, la esfera individual, el microsistema, el exosistema y el macrosistema, que quiero decir que es un reto trabajar con el enfoque ecológico y no es obvio aterrizarlo de manera empírica, sobre todo en términos econométricos, sí requiere, digamos, modelos avanzados y estadísticas que permitan realmente vincular. Es todo un reto, ¿no? Y para poder llegar a relaciones causales es sumamente complejo. Entonces, este modelo ecológico, como ya les comentaba y también Ana ya había presentado un diagrama muy similar a considera ciertas 4 esferas, donde la esfera individual se encuentra la historia personal, las afectaciones psicológicas y factores emocionales, el microsistema, que es el entorno más cercano de las mujeres, dentro de la pareja, la familia, las amistades, el exosistema, que es el entorno un poco más amplio, es la comunidad, el trabajo en la escuela, y el macrosistema, que está compuesto por las culturas, la creencia de roles de género, pues dentro de en un área mucho más amplia que va más allá de la comunidad. Y bueno, esto aquí no me voy a detener mucho, pero este es, digamos, un ejemplo de cómo la encuesta está sustentada en el modelo económico, modelo ecológico, donde la esfera individual considera las características sociodemográficas y los antecedentes familiares de violencia de las mujeres. Después, el microsistema, que es el entorno el entorno familiar, la violencia dentro de las parejas, el exosistema, en la comunidad, de las mujeres, y el macrosistema, que tiene que ver con opiniones, roles de género, etcétera, y cómo estas se pueden vincular a través de estadísticas o modelos económicos. También la ENDIRE, es importante mencionar que está no solo en este modelo ecológico, sino también en las definiciones y los tipos de violencia que se abordan. Está sustentado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, donde se hacen las definiciones están sustentadas en la ley: la violencia psicológica, violencia física, patrimonial, económica y sexual, y también en los distintos entornos: la violencia familiar, violencia en la comunidad, violencia laboral y docente o en el ámbito educativo. Bueno, una vez explicado esto, que a veces, muchas veces no se considera, y creo que es importante, ¿no? Saber que
que la encuesta, la ENDIRE, está sustentada en este enfoque ecológico y en la ley. El análisis empírico que realizamos fue unas regresiones probabilísticas para medir la relación entre la carga de cuidados, que es, digamos, las dinámicas familiares de las mujeres dentro del microsistema y la probabilidad de experimentar violencia de pareja. Utilizamos la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares de 2021. Como variable dependiente utilizamos violencia de pareja a lo largo de la relación actual o la última y violencia de pareja en los últimos 12 meses. Construimos 3 grupos de variables independientes: las sociodemográficas o de la esfera individual o personal, la edad, el nivel educativo, el ingreso laboral. El segundo grupo, donde se encuentran las variables vinculadas con cuidados o esfera comunitaria, cuidados de infancias, adultos mayores, personas con discapacidad, que este es un apartado de la encuesta sobre la dinámica familiar, específico de la dinámica familiar, donde las mujeres declaran si son las principales encargadas de cuidar infancias, cuidar adultos mayores, personas con discapacidad. También incluimos variables vinculadas con los programas sociales como un proxy de la esfera comunitaria y ver y controlar, ¿no?, por ese grupo de variables. Los resultados que encontramos, los principales que aquí les presento, es que pues los efectos en la probabilidad de padecer violencia son altos, son positivos, es un riesgo para las mujeres que declaran ser las principales encargadas de atender a personas enfermas. Es positivo y estadísticamente significativo. En 3.23% incrementa la probabilidad. También de hacer reparaciones a su vivienda, muebles, vehículos o aparatos electrodomésticos. La probabilidad de padecer violencia es positiva, estadísticamente significativa, es de 5.11. El hacer trámites y compras del hogar igualmente pone en riesgo a las mujeres de padecer violencia. Y quiero decir violencia en todos los tipos. Estos son los resultados de la violencia total, es decir, ellas declararon haber padecido al menos un tipo de violencia, ya sea psicológica, económica, física, sexual. Y también el cuidar y apoyar a las niñas y niños que viven en el hogar es un riesgo para las mujeres. Incrementa la probabilidad de violencia en 3.82%. Y estas dos variables, estas dos respuestas que están en verde, pues son, digamos, probabilidades que reducen la probabilidad de padecer violencia las mujeres que cuidan o apoyan a ancianos o ancianas que viven en el hogar, así como quienes atienden, las mujeres que atienden a personas con alguna discapacidad. De alguna forma son el ser encargadas de estos grupos de la población, pues tienen un cierto factor de protección. Y bueno, estos son los resultados. Nuestras conclusiones, estos resultados indican que pues, las mujeres que reportan realizar tareas de cuidado de infancias, personas enfermas, adultas mayores o personas con discapacidad o tareas domésticas, tienen una mayor probabilidad de haber experimentado violencia física, psicológica, económica o sexual por parte de su pareja. Y esto se mantiene incluso controlando por otras variables sociodemográficas. Aquí les presenté solo los resultados de las variables vinculadas con cuidado y también incluso controlando por recibir apoyos sociales, que incluso ahí los resultados que obtuvimos es que las mujeres que reciben apoyos tienen una mayor probabilidad de padecer violencia. Y pues desde una perspectiva, digamos, teórica, estos resultados, estos hallazgos, refuerzan la idea de que el trabajo de cuidado no es solo un factor económico, sino un componente central en la configuración de las desigualdades estructurales y vulnerabilidades específicas. El aislamiento y la dependencia económica de las mujeres que están absorbidas por los cuidados y quehaceres domésticos, pues las ponen en una situación de riesgo. No existe el reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados como un trabajo que sostiene la vida
y las dinámicas laborales de quienes salen a trabajar, pues no tiene un reconocimiento y es más bien pone toda esta dinámica de las mujeres y el no reconocimiento, la no redistribución, pues son capas que abonan a estos riesgos en los que ponen a las mujeres que cuidan, que hacen un trabajo de cuidados. Lo que nosotros proponemos es que la redistribución del cuidado a través de servicios públicos accesibles y de calidad podría también potencialmente empoderarlas, reducir tensiones intrafamiliares y mitigar el riesgo de violencia. Y el empoderamiento no quiero tampoco decir que tiene que ver con la parte económica, que por supuesto es relevante, el ingreso, pero con la parte de liberar el tiempo, como ya nos comentaba Ana, como nos comentaba Natalia, liberar tiempo para poder pensar y analizar la situación en la que estoy y para poder socializar las circunstancias en las que se están viviendo las mujeres con violencia, socializar con la comunidad, con la familia o con otras personas. No existe ese tiempo que permita poder liberarlas y que puedan reflexionar y tener esa agencia y decir, aquí estoy siendo sujeto, una víctima de violencia de género. Y bueno, estos resultados coinciden también y digamos, con investigaciones que ya se habían hecho anteriormente también en periodos tanto con la encuesta, en el caso de este modelo ecológico que se propuso hace ya un tiempo para una vida libre de violencia de género por Edith Olivares y Teresa Inchaustegui en 2011. Ellas propusieron, digamos, un esquema, un modelo de política de ciudades seguras sustentada en el modelo ecológico. Y ahí, en este trabajo, dentro del el esquema, dentro de la esfera familiar, donde identifican que existen riesgos como los conflictos conyugales, ambientales, familiares, ellas especifican que en las familias la falta de poder y la sobrecarga de tareas y responsabilidades domésticas colocan a las mujeres en situación de desventaja para negociar con los conflictos familiares, pues les impide agenciar su autonomía económica, tornándolas dependientes y sin capacidad para enfrentar situaciones de violencia. Y también estos resultados coinciden con lo que ya anteriormente también eh, Irene Cacique había encontrado con resultados del ENDIRE de 2003, donde una mayor carga de trabajo doméstico tiene un efecto positivo e importante en todos los tipos de violencia. Y bueno, hasta aquí termino, creo que terminé en tiempo. Por supuesto que el problema de la violencia es un problema mucho más complejo, y este trabajo es para aportar a la discusión, al debate y el papel que tiene los cuidados, el Sistema Nacional de Cuidados, no solo para redistribuir, sino también como una posible institución que permita reducir las tensiones familiares y reducir la violencia en contra de las mujeres. Gracias. Gracias a ti, Claudia. Ya de hecho a cada una de ustedes, Ana, Natalia, tenemos ya varias preguntas por parte de nuestros asistentes, nuestras asistentes. Por ejemplo, aquí Giselle Huerta nos pregunta, de manera general, ¿hay investigaciones de cómo son organizados los trabajos de cuidados hacia niños, niñas, niñas en contextos, eh, vaya, en estos que se han mencionado? Como, Este, ¿me puedes repetir la claro que pregunta? sí, dice, em, va dirigido justo hacia cuidados de comunidades indígenas y contextos rurales. De manera general, hay investigaciones de cómo son organizados los trabajos de cuidados hacia niñas, niños
en estos contextos? Mm, Pues yo digo, yo no las conozco porque son a veces investigaciones más de corte cualitativo, ¿no? Pero sí, definitivamente hay una diferencia de la organización del cuidado, específicamente, primero en el caso del tema que yo estoy estudiando, es que muchas veces no hay infraestructura, o sea, no es ya ni siquiera el tipo de provisión, es que no existe, por ejemplo, un establecimiento, no hay oferta, por ejemplo, al menos en términos estatales. Eso significa que definitivamente toda esta parte del cuidado se recae directamente en los hogares, ¿no? Entonces, porque sí no hay. Y esto no solo pasa para niños, sino que todavía es más grave, por ejemplo, para adultos mayores, que hay una oferta muchísimo menor de establecimientos. Entonces, definitivamente, o sea, los asilos son unas cosas o casas de día para los adultos mayores, son casi inexistentes en muchos municipios y sobre todo en los municipios con más participación rural. Gracias. Ana, también nos pregunta, por ejemplo, Eva Barquín. Ella habla, ella pertenece a la Red de Mujeres para la Igualdad Sustantiva en el estado de Baja California Sur y nos comenta que acaban de decir que existe el derecho a no querer participar en los cuidados. ¿Qué pasa entonces con las personas mayores que no pueden cuidarse? ¿Cómo se aplica el derecho a recibir cuidados? ¿Se puede exigir la participación en la misma proporción de las hijas e hijos? Y sobre todo, su opinión, se las pide, vaya, sobre el borrado de las mujeres. Ok, el derecho a no cuidar es una cosa que se está planteando, sobre todo porque hace poco hubo un fallo en un caso específico de justamente una persona adulta mayor que le estaba exigiendo a su esposa que lo cuidara, ¿no? Cuando ya se habían divorciado, ¿no? Entonces él decía que al ser una persona con discapacidad, sí o sí, la esposa lo tenía que cuidar. Entonces a eso me refiero que no todos necesitamos cuidar y que además hay que pensar a quiénes cuidamos. Hay mucho cuidado que se hace a personas que quizás no necesitan cuidado, ¿no? Muchas mujeres están cuidando a gente que no necesita cuidado. Entonces a eso se refiere el derecho a no cuidar, ¿no? Justamente este fallo le dice al señor, bueno, en todo caso usted puede mandar a sus hijos, ¿no? Pero su esposa divorciada no tiene por qué cuidarlo, ¿no? Entonces, justamente es un tema complicado porque justamente hablamos del derecho a no cuidar en el sentido en que no es algo que tiene que jalar a las mujeres hacia el no cuidado, ¿no? Hasta a cuidar sí o sí, ¿no? Y en el caso de las personas mayores que no pueden cuidarse, ¿no? Eh, hay un Estado, ¿no? Tenemos un Estado que tiene que participar y a un estado en el que contribuimos todos porque pagamos impuestos, ¿no? Que debería también estar atendiendo esos problemas. No solamente las cosas se van a resolver a nivel individual y familiar, ¿no? Entonces, tiene que haber, o sea, entonces tiene que haber esa participación estatal para que justamente no recaiga en individuos el cuidado, y en individuos me refiero a las mujeres, ¿no? ¿Y qué opina del borrado de las mujeres? Yo no entiendo el concepto del borrado de las mujeres. Pienso que las mujeres, digamos, en el sentido de que hayan otros grupos que nos estén borrando que no sean los hombres, ¿no? En sí, hombres patriarcales que no nos permitan participar en los espacios públicos, pero definitivamente a mí que hayan mujeres trans. Que normalmente eso es lo que se habla del borrado de las mujeres, que las mujeres trans están, al ponernos al incluirse a las mujeres trans dentro del grupo general de las mujeres cis, o mujeres cis y mujeres trans convivimos como mujeres, sí vamos a tener particularidades, pero no nos están borrando y más bien tenemos que caminar hacia compaginar agendas. Vamos a tener agendas que a veces van a compaginarse, a veces no, y cada quien va a tener sus luchas, pero como en todos los grupos vulnerables, si vamos todos, si avanzamos todos, avanzamos los demás, ¿sí? Gracias, Ana. También nos preguntan, es mucho lo que hay que trabajar. En su experiencia, ¿qué es lo primero con lo que debería iniciar el gobierno para garantizar este acceso a los cuidados? Pues
los cuidados se están dando y los dan las mujeres, ¿no? Entonces, el asunto es cómo la infraestructura de cuidados responde. Y entonces eso tiene que ver, como también lo comentaba ayer, con una mejor articulación local, ¿no? También se considera, por ejemplo, que el territorio debe ser un territorio que cuida, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? A tratar de ver cómo articulamos a todos los actores, a las familias, al mercado, al, al Estado y a las comunidades. Que aquí también muchas veces en esa parte del esquema comunitario también se incluye a las organizaciones de la sociedad civil porque creo que primero articular los esfuerzos y segundo creo que también hay aquí, o sea, lo primero es ampliar la cobertura, o sea, hay unos niveles de cobertura muy bajos, si ustedes revisan el mapa de cuidados que desarrolló ONU Mujeres hace un par de años, vemos lugares con coberturas muy bajas, entonces primero, o sea, si no hay oferta, o sea, crear una oferta, ¿no? Primero y ya después podemos ir mejorando esos servicios, ¿no? Porque también hay una reticencia de algunas personas a usar los servicios estatales por su propia calidad, ¿no? Esto mismo de que si esta idea tan perpetuada, que esto ya está como a nivel super macro, de que como el cuidado es una expresión que también puede ser de amor, ¿no? No estoy diciendo que no sea trabajo, pero hay una relación relacional que muchas veces se da entre la familia. Entonces, qué mala madre soy si llevo a mi hija a una guardería, ¿no? Y además, nadie cuida a un hijo como su madre, ¿no? Entonces, ¿por qué lo voy a llevar a un centro de atención de educación temprana, ¿no? Entonces, estamos evitando que el niño tenga estimulación temprana, que haga un montón de cosas. O con los adultos mayores, ¿no? Qué mal hijo soy si no cuido yo a mi padre. ¿Cómo lo voy a ir a mandar a una... Pero mire, si el señor va a una casa de día, tiene terapia ocupacional, va a tener otro montón de cosas que quizás nosotros no le podemos dar. También hay una idea de que el mejor cuidado es el que se haga en el hogar y no necesariamente. Hay cuidados muy especializados. Ya no hablo del cuidado hacia las personas enfermas y con discapacidad, que además de ser sumamente más intensivo y con una gran carga y burnout para las familias, realmente esto implica que qué tipo de cuidado. Entonces es también cambiar un poquito ahí y eso también tiene que venir de la mano con una oferta de mejores servicios, ¿no? Porque si no, sí le estamos dando la razón, ¿no? Va a estar mejor en la casa que a que salga a utilizar los servicios de cuidado. Entonces yo creo que viene primero por crear una oferta, mejorar continuamente esa oferta, escuchando las necesidades de las personas receptoras de cuidado, porque son personas, son niños, personas, tienen agencia, qué es lo que necesitan, etcétera, etcétera, qué necesita la comunidad. Y definitivamente, yo creo que ya después irnos preparando para el futuro, donde esta infraestructura que creamos, porque ahorita tenemos más necesidades en términos de números, porque hay más niños y niñas que de adultos mayores, entonces, ¿cómo después se puede como modificar esta infraestructura que sea flexible hacia el futuro? Gracias, Ana. También nos preguntan, dentro de los datos analizados, la condición migratoria, ¿es un factor que incide en la distribución de los cuidados y el acceso a la infraestructura estatal para los cuidados? No tengo los datos porque en la encuesta no se dan, pero definitivamente la condición migratoria tiene que ver porque muchos de estos servicios, o sea, muchas de las guarderías estatales están en términos del acceso a seguridad social, ¿no? Vimos cómo el acceso a seguridad social promueve que las personas usen las guarderías, pero eso es también un derecho que está mediado por la participación económica, entonces es como un ouroboros, ¿no? Que se van alimentando. Entonces, realmente em, no podríamos, digamos, ahí ya existe un tope, ¿no? Obviamente, si una persona no está legalmente en un país, no tiene sus papeles, no puede acceder al mercado formal, y si no accede al mercado formal, muchas veces no tiene acceso a estos servicios de guarderías que están mediadas por la seguridad social, ¿no? Muchas de estas, ¿no? Entonces, definitivamente sí, aunque no lo veo en los datos. Gracias. Claudia, nos preguntan también si a nivel nacional,
¿Qué tan viable es la implementación del sistema de cuidados? Bueno, de hecho, lo que quería también comentar es que, pues, y ya lo comentaba también Natalia y Ana, es que se necesitan recursos. Para ampliar la oferta también, que justo es una de uno de los primeros pasos, es necesario recursos, ¿no? El Sistema Nacional de Cuidados necesita recursos para echarse a andar. No puede funcionar sin recursos. Entonces, em, estos recursos de dónde deben de venir, pues deben de venir de una mayor recaudación, creo yo, que debe de haber una reforma que permita aumentar la recaudación para poder destinar recursos a la creación y que se concrete el Sistema Nacional de Cuidados, porque de otra forma, pues se quedará en papel, se quedará en la ley, pero no será posible echarlo a andar y que realmente las mujeres puedan hacer uso de este sistema y podamos generar esta redistribución de la carga de cuidados. Esa sería mi respuesta. Gracias, Claudia. Y bien, ya como última pregunta, nos piden su opinión sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas. ¿Consideran que pueda tener un impacto en la reestructuración de los cuidados al tener un poco más de tiempo que en teoría podría ayudar a conciliar la vida familiar con la laboral? Nos comparte Yaret Hernández. Natalia habla. Bueno, yo que no he hablado casi. Sí, yo creo que sí, principalmente, bueno, como empecé en mi exposición hablando un poco sobre la constitución mutua del espacio productivo y el reproductivo, ¿no? O sea, cómo no podemos entender lo que pasa en los hogares, en las familias, con estas distribuciones del cuidado, como mencionaban las colegas, si no entendemos lo que pasa en el mercado de trabajo. O sea, son dos cosas que están profundamente relacionadas, ¿no? Entonces creo que sí, reducir la jornada de trabajo, bueno, por supuesto, todo lo que, como, o sea, no es tan dicotómico como parece a veces, pero sí está muy interrelacionado lo que pasa en el mercado de trabajo con lo que pasa con la reproducción social, ¿no? Entonces, todo lo que ayude, digamos, a valorar eso que llamamos fuerza de trabajo, ¿no? De alguna manera va a tener eco en una mejora de la reproducción social. Un poco esa es la idea. Entonces, por supuesto, en este caso, reducir las horas de trabajo, en teoría, reduce tiempo, por supuesto, pero también incrementa el ingreso, ¿no? En términos, porque trabajas menos horas, pero vas a ganar lo mismo que ganabas. Y eso, por supuesto, que tiene beneficios en términos del cuidado y de la reproducción social, ¿no? No solo por el tiempo, sino también por el ingreso, por lo que se puede hacer con esas horas extra, etcétera. Entonces, sí, yo creo que todo lo que apunte en términos de los derechos de la población trabajadora también está relacionado con una mejora en la reproducción social o en los cuidados, ¿no? Gracias. Y también una pregunta que se estuvo, o comentario que estuvo de manera muy reiterada, es ¿dónde pueden consultar sus escritos, las investigaciones que han hecho? ¿Tienen algún compendio? ¿Dónde pueden encontrar más sobre sus investigaciones? Yo me sentí así como que me están evaluando No, no es cierto. No, estas investigaciones todavía está en proceso, entonces, en mi caso, como en lo cuantitativo es muy difícil vender algo cuando no te da la relación esperada o no te da estadísticamente significativo. Entonces estoy viendo cómo darle vuelta a estos resultados porque creo que igual la desarticulación es algo importante de observar, pero le tengo que dar la vuelta. Entonces, en este sentido, yo creo que este trabajo todavía se va a tardar un ratito en publicarse. Yo, en cuanto al trabajo que les presenté junto con mi colega Lourdes Jiménez, igual bueno, es un trabajo que ya lo enviamos, ya se envió para publicar, pero todavía está, digamos, en espera de comentarios.
pero en cuanto esté listo, pues los haremos, se los socializaremos. Y yo también, yo también, bueno, yo tengo un capítulo sobre reproducción social que va a salir pronto, espero, en un libro de economía feminista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y no es necesariamente, no es sobre financiamiento a los sistemas de cuidados, eso apenas lo estoy empezando a abordar desde esta perspectiva teórica que es la reproducción social, que aprovecho para hacer el comercial de que quienes estén interesadas en los cuidados lean, puedan acercarse a estas teorías. A veces son un poco ásperas, ¿no? Por cómo se plantean, por el lenguaje que usan, etcétera. Pero a mí me parece muy importante porque si no se termina en lo que desde mi perspectiva muchas veces es una simplificación del cuidado, ¿no? Entonces, bueno, ahí el comercial para que lean estas teorías. Y también mi otro comercial antes de irnos, para que quienes hagan investigación de economía feminista se pongan en contacto con nosotras, con la Red de Economía Feminista en México, la REFEM, y para articular futuras pláticas, seminarios, actividades de difusión, etcétera. Gracias. Sí, no, no es comercial, Natalia, justo somos un espacio de encuentro. Qué bueno tenerlas aquí. A cada una seguramente pueden contactarlas, ya sea que nos pasen sus datos a través del chat, si es que todavía da tiempo, y si no, están registradas como parte de colaboratoria y también vienen sus datos de contacto. Y pues bueno, para quienes preguntaban, el webinar va a estar disponible para su consulta también dentro de la página de colaboratoria. Les invitamos a registrarse, a no perderse ninguno de estos encuentros virtuales que tenemos donde podemos coincidir, reflexionar y aprender colectivamente.